Buenos días, estimados colegas de las distintas áreas. Pido disculpas, es un Viernes Santo, sé que hay muchos que están pasándolo en familia, es una semana de reflexión, sí, pero hay que recordar que este lunes 5 de abril empezamos las clases y que debemos programar. Sé que la recomendación consiste en utilizar la plataforma Aprende en Casa, pero de todas maneras, al planificar y al hacer una clase, nosotros debemos cumplir con algunos formatos que se han recomendado desde la subdirección. En primer lugar, vamos a ver la estructura de la planificación anual. La primera observación es la siguiente. Tenemos la situación eje, el título de la expresión de la experiencia de aprendizaje, que nosotros le hemos copiado de Aprende en Casa, de la planificación anual sugerida. Los periodos también están sujetos a la calendarización del Ministerio de Educación, que cada cierto tiempo, cada 2 meses, hay una semana para reflexión pedagógica. Tenemos las competencias que cada área va a llenar y los enfoques transversales que cada área va a escoger o seleccionar acordes a los títulos de la experiencia de aprendizaje. La primera observación es la siguiente. Tenemos acá la situación presentada en la experiencia de aprendizaje. Debemos recordar que una experiencia de aprendizaje contiene o incluye una situación significativa. Y esta situación significativa a su vez contiene un contexto y un reto. Y acá tenemos el contexto y mediante preguntas tenemos acá el reto. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a llenar en este esquema de planificación anual planteado por la subdirección las demás situaciones de las situaciones o experiencias de aprendizaje siguientes? Voy a hacer una pausa y nos vamos a Aprender en Casa. Por ejemplo, acá vamos a observar en Aprende en Casa, dentro de cada uno de los grados hay una pestaña que se llama Exploramos y Aprendemos. En este Exploramos y Aprendemos tenemos ya la primera experiencia de aprendizaje, cuyo título, ya sea para primero y segundo, que es el sexto ciclo, o ya sea tercero y cuarto, y además separado quinto grado, que son el séptimo ciclo, tenemos la misma experiencia de aprendizaje integrada para las 4 áreas priorizadas: matemática, ciencias sociales, DPCC y comunicación. Es la misma experiencia, pero para esas 4 áreas priorizadas para Aprender en Casa. La experiencia de aprendizaje se llama Promovemos la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y comunidad. Hacemos clic y podemos ver que esta experiencia de aprendizaje integra estas 4 áreas priorizadas por Aprende en Casa con los numerales 1A, 1B, 2A y 2B, y a partir de ahí tenemos las actividades. Y nosotros los docentes tenemos que deducir cuál de las actividades pertenece a nuestra área. Ya, la pregunta es la siguiente. Si recién tenemos esta primera experiencia de aprendizaje y esta primera experiencia de aprendizaje contiene la situación y de ahí podemos copiarlo para este esquema anual, ¿cómo vamos a llenar las siguientes situaciones? Por acá está la situación, ¿ya? La situación de la cual partimos. ¿Cómo vamos a llenar las siguientes situaciones dentro de ese esquema anual si vamos a estar esperando cada 15 días para que aparezca la siguiente experiencia de aprendizaje? No podríamos llenarlo actualmente. Esa es la primera observación para el esquema anual. Como podemos apreciar entonces, yo he copiado de Aprende en Casa esta situación que contempla el contexto y el reto en forma de pregunta. Lo que está de amarillo es cómo voy a plantear yo, lo he copiado del catálogo o la lista o el banco de situaciones significativas de nuestro colegio, pero esto va a ser modificado. ¿Por qué va a ser modificado? Conforme aparezca en la plataforma Aprende en Casa. Entonces yo veo que este esquema de planificación anual debería modificar esta parte, omitirla, o salvo una mejor consideración para los colegas con los cuales voy a compartir este video. Ahora vamos a ver el esquema mensual. En este esquema mensual vemos que se debe copiar la descripción de la experiencia o situación significativa. Bueno, yo he copiado acá la situación significativa de la primera experiencia y bueno, acá me aparece una situación que he considerado poner el título de la experiencia de aprendizaje. Pero si es un esquema mensual, ¿no sería mejor que acá pongo el título de las actividades?
recordando que en el esquema de planificación actual del Ministerio de Educación no tenemos planificación anual, ni unidades didácticas, ni sesiones de aprendizaje. Actualmente, y desde el año pasado, trabajamos con experiencias de aprendizaje distribuidas en actividades. Actividades que, bueno, se denominan actividades auténticas. Estas experiencias de aprendizaje, pues, van a permitir ordenarnos. Vamos a ver entonces qué ponemos acá en situación. Yo solamente he puesto el título de algunas actividades. Por eso me gustaría una mayor precisión a qué se refiere esta columna. Si es que vamos a modificar o si es que vamos a continuar con este esquema denominado mensual. Las competencias y las evidencias de aprendizaje sí están. Entonces, esa sería una observación acerca de esta columna en el marco de este esquema mensual. Vamos a ver ahora el esquema semanal. En este esquema semanal o planificación semanal, en la propuesta, vemos las competencias, las capacidades y los desempeños. Ya, perfecto. Hay que recordar que estos desempeños ahora buscan ser contextualizados y los vamos a copiar de las actividades que están incluidas en una experiencia de aprendizaje. Estos desempeños tal vez se modifican un poco o tienen más diferencia con el desempeño que aparecen en las programaciones curriculares del 2016, ¿no? Del CENEP. Voy a copiar la situación significativa, sí, pero si es un esquema semanal, hay que recordar que una experiencia de aprendizaje puede durar hasta un mes y medio, y que en la misma semana se va a repetir la situación significativa. Bueno, la situación significativa contiene el reto y el reto está en forma de pregunta. De esa manera acá yo he copiado con la pregunta correspondiente al reto. En este caso del propósito de experiencia de aprendizaje, pues he tenido que formular los propósitos tal cual aparecen en las experiencias de aprendizaje. He tenido que describir la evidencia, establecer los criterios y ver y completar esos formatos. Hay que recordar que ya desde el año pasado hemos trabajado con experiencias de aprendizaje, porque la plataforma Aprende en Casa trabajaba con experiencias que incluían situaciones significativas, que incluían el propósito y las evidencias. Además, que la misma carpeta de recuperación y la evaluación diagnóstica que hemos aplicado hace unas semanas también tienen la misma estructura de una evidencia de aprendizaje. Por eso me gustaría escuchar las reflexiones de los maestros y de la subdirectora para poder programar, porque si bien este lunes empezamos a dictar clases, nos gustaría ya tener completos algunos formatos, siempre y cuando esos formatos sean modificados o sean adecuados para lo que se propone ya como experiencias de aprendizaje y actividades auténticas. Espero sus respuestas y espero que este video haya sido, por lo menos, promueva la reflexión. Muchas gracias y vuélveme a disculpar si es que tomo el tiempo de su Viernes Santo. Muchas gracias.